Qué bendición poder estar aquí. Verdad que me honra, pastor, poder compartir con ustedes. Hermoso el lugar, los felicito. Hermosa la iglesia, es una bendición. Y la verdad que me honra muchísimo poder estar en este lugar. Bendigo la vida del pastor, de todo el equipo, de la pastora también. Bendigo su vida. Bendigo la vida de cada uno de ustedes que están en este lugar. Antes de empezar, tengo que saludar a mi esposa, que está allá en Argentina y que iba a estar escuchando, nos está siguiendo, junto con mis hijos naturales y con mis hijos espirituales. Ahí ya veníamos en camino y algunos venían preguntando a qué hora empezaba, a qué hora estaba, así que ahí iban a conectarse también. Así que una bendición para todos ellos y para todos los que estén en diferentes lugares. Bueno, y estoy aquí y agradezco también al Señor sobre todas las cosas, a mi apóstol, ¿sí? Al apóstol Ricardo Di Rocco, que gracias a él podemos tener las puertas abiertas, hacer estas conexiones, y es una bendición poder compartir con ese hombre de Dios también, poder ser parte del ministerio, y creo que vamos en aumento y en crecimiento y vamos por más cada día. Amén. Bueno, cada predicador dice que tiene un dicho, ¿no? Y el dicho mío es: muéstreme si tiene vida. Así que cuando se me quiera apagar un poquito, yo le voy a decir: deme señales de que usted está vivo, ¿sí? Para que usted entienda. Quiero predicar un mensaje. Yo siempre digo que antes de llegar al Señor, tenía 16 años cuando conocí a mi esposa. Y antes de llegar al Señor, yo era testigo de Jehová. Y siempre me fascinó la enseñanza de la palabra del Señor. De tal manera que cuando predico trato de traer una revelación de la palabra y trato de enseñar de las Escrituras. Sé que hoy es un miércoles de avivamiento y yo sé que la palabra va a traer avivamiento a sus corazones. Y sé también que si su pastor es como es, la iglesia, los hijos tienen que ser iguales. Así que su pastor es bien, como dicen por aquí, su pastor es bien candela. Así que no creo que ninguno aquí sea apagado o dormido. Así que todos acá son bien candela también. Amén. Isaías capítulo 10, verso 27, quiero hablar del poder del manto. Y quiero explicar algo, quiero enseñar algo y quiero juntamente con ustedes empezar a fluir en esta palabra poderosa que Dios ha puesto en mi corazón. Isaías capítulo 10, verso 27 dice de esta manera: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y todo yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo vuelvo a leer. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Está aquí? Sí. La unción no es una cosa, la unción es una persona. Cuando la unción del Espíritu Santo viene a nosotros, significa que la vida de Dios se comenzó a meter dentro de nosotros. Y cuando la vida de Dios comienza a meterse dentro de una persona, la persona nunca más vuelve a ser la misma.
Porque la unción, a veces nosotros nos equivocamos y hablamos de la unción como si fuera una cosa. Y la unción no es una cosa, la unción es una persona. Es la persona del Espíritu Santo metiéndose dentro de cada uno de nosotros. Por eso que cuando usted acepta a Jesús en el corazón, usted está aceptando la vida de Dios dentro de usted. Y la vida de Dios, cuando se mete dentro de una persona, esa persona nunca más puede decir ahora no puedo, ahora no lo puedo dejar. Esa persona comienza a cambiar de vida. Y todo lo que antes no podía hacer, ahora bajo la unción comienza a poder hacerlo. Por eso que la unción no es una cosa, la unción es una persona. Y la persona, cuando entra dentro de nosotros, comienza a traernos la vida de Dios. Y esa vida de Dios comienza a romper yugos, comienza a romper maldiciones, comienza a romper todo lo que el pasado nos arrastraba hacia abajo, comienza a romper todas esas maldiciones y todas esas iniquidades de nuestra vida. Por eso que una persona, cuando acepta a Jesús, está aceptando la unción del Santo. Dice la Biblia que todos tenemos la unción del Santo. A veces nosotros creemos que solamente la unción está en una persona que se sube arriba en una plataforma, pero resulta que Juan capítulo 2 verso 20 dice que la unción del Santo está en todos. Esa unción vino sobre ti para darte poder, para darte fuerza, para levantarte cuando estás caído, cuando estás agotado. Esa unción vino sobre tu vida. Deme señales de que está vivo. Por eso que la unción viene a empoderarnos. La unción viene a meterse dentro de nosotros para que nosotros no nos manejemos en habilidades naturales. La iglesia fue llamada al mundo espiritual. Escucha. Génesis capítulo 1 verso 27. Dice que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza de él. La Biblia dice que lo creó. Significa que antes de venir a la tierra, tú eras un espíritu en el cielo. Pero Génesis capítulo 2 verso 7 dice: y formó Dios al hombre. Es decir, que la diferencia que tiene del 1.27 que dice que lo creó al 2.7 está diciendo que ahora lo formó. Cuando Dios habla con Jeremías, le dice: desde el vientre de tu madre yo te formé. No dice te creé, dice te formé. Significa que antes de venir a la tierra, tú eras un espíritu en el cielo y ahora Dios viene a formarte en la tierra. Vamos por aquí. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios vino a formarte, nada de lo que hizo Dios en el mundo lo hizo con sus manos. Todo lo creó a través del poder de la palabra. Él dijo: sea la luz, fue la luz. Sean las estrellas, fue la estrella. Sepárese los abismos de un abismo, se separaron las aguas de los cielos. Todo lo hizo por la palabra. Pero cuando vino a hacer al hombre, no lo hizo por la palabra. Cuando vino a hacer el hombre, dice que lo hizo con sus manos. Porque cuando tú vas a formar algo, es que tienes que poner tus manos ahí. Significa, pastor, que usted y yo no fuimos creados por una palabra, fuimos creados por la mano de Dios. Jeremías dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí, yo te formé. Significa que dentro del vientre ya Él estaba tocando el vientre de tu madre y te estaba formando. La Biblia cuando dice en el 1.27 y creó Dios al hombre, significa que eras un espíritu en el cielo. Luego Dios te mandó al vientre de una madre, te creó. Uy, Dios. Nadie nació con un despropósito.
Todos nacimos con un propósito. Todos los que estamos en este lugar hemos nacido por un propósito. Tenemos un propósito. El propósito no se empezó a formar en el vientre de tu madre. En el vientre de tu madre Dios te formó, pero el propósito comenzó en el cielo. Por eso dice la palabra que somos embajadores. Significa que no somos de esta tierra. Un embajador significa que es un diplomático que sale de una nación y es enviado a otra nación a representar esa nación. Y por eso dice también la Biblia que nuestra ciudadanía, no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en la tierra, en el cielo. Significa que solamente el paso por la tierra es el proceso para llegar a la eternidad. Ahora, cuando Dios te hace nacer en la tierra, Él te entrega la unción, porque Él no te deja pasar por aquí, por la tierra, sin que tú tengas el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Deme señales de que está vivo. Deme una señal de que está vivo. Escucha. En el monte de la transfiguración, ¿puedo? En el monte de la transfiguración, Jesús está en ese monte, lleva a algunos de sus discípulos a ese lugar. Pero extrañamente, una nube comienza a cubrirlo a Jesús. Cada vez que Dios se va a manifestar en la Biblia, habla de la nube, del Shekinah de Dios. Y la voz de Dios suena en ese lugar. Y la voz, cuando suena, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. A Él oíd. Esa voz también se escuchó cuando Jesús sale del Jordán. Cuando Jesús sale del Jordán, hay una voz, una paloma, y la voz de Dios dice: este es mi Hijo amado. Escucha, muchos llegan a la iglesia y por el amor que tienen por todo lo que Dios hizo, quieren comenzar a servir, y no está mal. Pero antes de comenzar a servir, se te tiene que revelar que eres hijo. Porque la primera revelación de Jesús no fue que era un siervo, sino que era un hijo. Escucha, pastor. Pero después que Jesús sale de las aguas del Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando es llevado por el Espíritu al desierto, ahí sí es preparado para ser un siervo. Primero se revela que tienes que ser hijo. Mucha gente quiere servir, pero primero no se le reveló que es hijo. La unción del hijo tiene que estar en nosotros. Si la unción del hijo no está, no vamos a amar la casa donde estamos. Si la unción del hijo no está en nosotros, no vamos a amar la casa donde Dios nos ha traído. Por lo tanto, no vamos a estar bajo la misma visión. Porque el Hijo vino a representar al Padre, vino a conocer al Padre, dio a conocer al Padre. Dos cosas hizo Jesús. Número uno, dio a conocer quién era el Padre. Número dos, nos vino a enseñar a ser hijos. Cuando alguien dentro de una congregación dice: ¿cómo es eso de ser hijo? Mire la vida de Jesús. Jesús vino a revelar al Padre, pero Jesús vino a revelar también a cómo ser hijo. Por eso que cualquiera de aquí, ¿lo digo o no? Cualquiera de aquí que sube en esta plataforma no puede subir en la esencia del Padre. Tiene que subir en la esencia del Hijo. Porque si no, empieza a ocupar el lugar del Padre. Dios mío, deme señales de que está vivo. La esencia del Hijo hace que la unción del Padre se manifieste en él. Siempre que un hijo reconoce la paternidad,
ese hijo va a recibir del manto del Padre. Ahora, en el monte de la transfiguración se presentan dos personajes, uno llamado Moisés, el otro llamado Elías. Moisés en su mano tenía una vara. Cuando Dios lo llamó, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo: tengo una vara, tírala al piso. Todos sabemos lo que ocurrió. Dios lo iba a mandar a Moisés ¿a qué? A libertar a su pueblo. Cuando lo manda a libertar a su pueblo, no lo manda con manos vacías, lo manda con señales. Cuando tú fuiste llamado, no fuiste llamado con manos vacías. La Biblia dice: y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y aun si comiere cosa mortífera, no te hará daño. ¿Qué significa? Significa que hay señales que te acompañan porque eres hijo de Dios. Dios le dio a Moisés una vara y le dio señales. Moisés extiende la vara y el mar rojo se abre. Todos conocemos la historia. Pero ahí al lado también había otro hombre llamado Elías. La vara significa autoridad. La vara significa poder. Es decir, que esos dos personajes que se aparecieron ahí, a donde estaba Jesús en el monte de la transfiguración, era una tipología y una revelación de lo que Dios le iba a dar a la iglesia. Dios a la iglesia le dio poder. Dios a la iglesia le dio autoridad. Por eso dice la Biblia que somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Es decir, que la iglesia camina con poder. Cuando la iglesia no camina con poder, se vuelve un club social y deportivo. La iglesia no es un conjunto de personas que simplemente se reúnen para cantar lindo. Aquí tiene que haber manifestación de gloria. Aquí tiene que haber manifestación de poder. Acá las vidas que entran tienen que ser transformadas por el poder de Dios. Si no pasa eso, simplemente somos un grupo de personas que nos reunimos y que nos juntamos, festejamos los cumpleaños, somos lindos hermanitos, lindas ovejitas. Pero esa no es la iglesia. Diga conmigo: esa no es la iglesia. Diga conmigo: esa no es la iglesia. La iglesia fue llamada para marcar una diferencia. Por eso Dios dijo: yo te pondré por cabeza y no por cola. Te pondré sobre ellos y no debajo. Ahora en ese lugar está Jesús. Y cuando está Jesús en ese lugar, hay dos personajes. Uno es Moisés, representa la autoridad. Jesús representa la iglesia, porque desde Jesús iban a ser la iglesia. Matrimonio. Qué hermoso matrimonio que son. Qué lindo matrimonio que son. No, todavía no lo agarré de la manita. Ahí está. Yo te entiendo. 23 ya. 23 años. Un beso a mi amada, 33 años llevamos. Y tiene rasgos como ella. Eso, ¿viste? Cuando son cariñosas y andan. La Biblia dice que en el huerto del Edén, escucha esto, pastor, Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, sopla en su nariz vida. Es decir que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, le dio aliento de vida. Eso significa que la gloria de Dios entró dentro del hombre.
el hombre caminaba y caminaba con la gloria dentro de él. Por eso dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de su gloria. Es decir, ¿qué perdió el hombre en el huerto del Edén? La gloria. ¿Y la gloria qué es? La presencia. ¿Qué perdió el hombre? La presencia. Jesús no es el segundo Adán. Jesús es el postrer Adán. No es lo mismo ser segundo que ser postrero. Ser segundo significa que estoy por debajo de alguien. Ser postrero significa que soy mejor que lo primero. Hay veces que nosotros predicamos y tenemos que estar atentos. Adán está en el huerto del Edén. Va a perder la gloria, pero antes de perder la gloria, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo hace dormir. De su costado le saca una costilla y forma su Eva. Ahora sí la puedo agarrar de la mano. Es decir que de este costado salió esta Eva. Y a mí lo que me llama la atención es que ese es el primer Adán. Ese es el Adán. Pero como nosotros le llamamos el segundo Adán, que sería el postrer Adán, Jesús está en la cruz del Calvario. Y cuando está en la cruz del Calvario, antes de llegar ahí, Carlos es azotado. Le ponen una corona de espinas, lo escupen, lo golpean. Pero me llama la atención algo, que cuando está en la cruz, le clavan una lanza en su costado y sale agua y sangre. Porque del costado de Adán salió Eva, pero del costado de Jesús salió la iglesia. Y fue lavada por su sangre y por el agua. Por eso que Dios a la iglesia le dio poder. Ahora escuche, en el monte de la transfiguración está Jesús, está Elías y está Moisés. Dios a la iglesia le entrega poder. Muchos creen que todo es gratis. Pero no todo es gratis. Es gratis para ti, pero hay alguien que lo pagó. Alguien lo pagó, hijo. Valora la muerte de Cristo. Cuando mires la cruz, tienes que aprender a temblar frente a la cruz. De ese costado sale la iglesia. Por eso que la iglesia es comprada a precio de sangre. Está Elías y está Moisés. Moisés representa la autoridad. Dios le da poder y autoridad a la iglesia. Pero hay algo más que le da. Tienes un manto. Pero la unción es conocida como el manto de la unción. ¿Por qué? Porque Elías, cuando es arrebatado en el cielo, se le cayó el manto. No es que se lo entregó a Eliseo. Eliseo fue a buscar el manto. Primero, antes, Eliseo rompe las ropas de Elías. Es decir, que al cielo no se entra vestido naturalmente, porque hay una vestidura espiritual. Uno es el cuerpo terrenal y otro es el cuerpo celestial. Y la iglesia le dio Dios poder y autoridad, pero también a la iglesia le dio unción. Hay cosas que la vas a romper con la autoridad. Hay cosas que vas a tener que meterte en la intercesión, hacerle guerra a los brujos y a los hechiceros. Vas a tener que levantarte con una palabra
con una oración, con una intercesión. Pero hay cosas que se van a romper y se van a pudrir a causa de la unción. Cuando portas la unción, tú te metes a un lugar y ahí comienzan a cambiar las atmósferas. No tienes que hablar, no tienes que hablar en lengua, no tienes que decir nada. Tu presencia es la presencia de Dios en ese lugar. Por eso que la iglesia, cuando nace del costado de Jesús. Gracias. La unción la tenemos todo, pero ahora viene algo que se llama el manto de la unción. El manto de la unción es así. Escucha esto, pastor. Cuando Él llega, es llamado por el Espíritu Santo, recibe a Dios en el corazón y la unción del Santo está sobre Él. Pero ahora viene, ¿cuánto aceptaron a Jesús en el corazón? Deme señales de que está vivo. ¿Cuánto aceptaron a Jesús en el corazón? Ese no es el problema, porque todos en medio de la necesidad aceptamos a Jesús en el corazón. El tema es que cuando llegas a una casa, tienes que aceptar en tu corazón a tu Padre Espiritual también. Porque hay cosas que se rompen a través del manto de la unción que Dios le dio a un hombre. Salmo 32 dice que Dios perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero también soluciona nuestros problemas de iniquidades. Son tres cosas diferentes. Las iniquidades muchas veces no se cortan, porque las iniquidades tienen que ver con el ADN natural de tus padres y de tus generaciones. Pero cuando tú llegas al Señor, tú recibes la unción del Santo, pero ahora necesita un Padre espiritual que rompa las iniquidades naturales. Se está metiendo Dios aquí. Siento el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Llegamos al Señor y tenemos que aceptar la paternidad en nuestro corazón. Y eso a veces nos cuesta, porque no hemos tenido un padre terrenal. Y como no tuvimos un padre terrenal, no podemos darnos cuenta cómo Dios funciona como padre. Y llegamos y a nuestro pastor lo vemos como un pastor y está bien. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Cómo te llamas, pastor? Salvador. Pero tú no le puedes llamar Salvador. Tú tienes que decirle pastor. Porque el que lo llama por su nombre no está reconociendo la autoridad del hombre. Escucha. Y el que no reconoce la autoridad del hombre, no le cae el manto que tiene el hombre. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de la unción de un hombre, de un manto? Pregúnteme cuál. Pregúnteme cuál. La familiaridad. Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, porque en vez de verlo como el ungido, lo veían como el carpintero. ¿Dónde me metí, Carlos? Ayúdame, Carlos. En nombre de Jesús. Me dijeron que ustedes eran muy candela. Deme señales de que está vivo todavía. Llegaste al Señor, aceptaste a Jesús en el corazón, la unción del Santo está en ti. Pero ahora tienes que aceptar tu paternidad. Y tu paternidad se llama Salvador, pero tú no puedes decirle, Salvador. Tú tienes que decirle pastor. Porque
Cuando tú lo llamas por el nombre, estás haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Lo reconocían como el carpintero y no como el ungido. Cuando tú lo reconoces y lo dejas entrar dentro de tu corazón, cuando tú como hombre no permitías que nadie toque las cosas y las fibras más íntimas tuyas, ese hombre se empieza a meter dentro tuyo. Y cuando ese hombre se empieza a meter dentro tuyo, el manto te empieza a cubrir. ¿Sabes lo que me llama la atención, pastor? La vida, ahora sigo aquí. La vida del apóstol Pablo con Timoteo. Hechos capítulo 16. Dice que Pablo lo encuentra a Timoteo en uno de sus viajes. Y cuando lo encuentra, resulta que Timoteo tenía un padre que era griego y una madre que era judía. Significa que el muchacho se crió en dos ambientes. Se crió en dos culturas. Una cultura griega que adoraba a muchos dioses, pero una cultura judía que tenía un solo Dios. Pero resulta que el problema era que Timoteo no estaba circuncidado, porque como su padre no creía en la circuncisión, porque no era judío, a los 8 días de haber nacido no lo circuncidaron, porque era griego. Cuando Pablo lo encuentra en sus viajes, la gente que estaba aquí alrededor de Timoteo y Pablo decía: pero ¿cómo puede ser que lo lleve él a sus viajes? Este hombre no está circuncidado, no es judío. Entonces Pablo dijo: bueno, hay un problema con la circuncisión. Timoteo era un joven de 16, 17, 18 años. No era un niño de 8 años que no sabía lo que estaba ocurriendo cuando lo iban a circuncidar. La circuncisión significaba que en el hombre se tomaban sus partes íntimas y se hacía un corte. Y luego después tenía que vendarlo. Es decir, que el apóstol Pablo dijo: Timoteo, te tengo que circuncidar. Era un muchacho grande. En una palabra, el apóstol Pablo tenía que tomar las partes más íntimas del hombre. Tenía que tocar las partes más íntimas. Timoteo, tengo que meterme en partes íntimas tuyas. Tengo que hacer un corte en ese lugar. Y quédate tranquilo, no voy a hacer nada. Pero escucha, literalmente lo que Pablo hizo fue: bájate los pantalones, déjame tocar tus partes íntimas. Me tengo que meter donde nadie se ha metido. Tengo que tocar lo que nadie ha tocado. Tengo que cortar lo que nadie se puede atrever a cortar. Y solamente un padre puede meterse ahí adentro. Y solamente alguien que siente que es hijo se deja tocar por un padre. Por eso que la unción o el manto de la unción a veces en la casa no camina con todos. Porque muchos pueden decirle: pastor, 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 pastor. Pero cuando el pastor dice: ¿qué pasa, hijo? ¿Anda mal el matrimonio? Empezamos a... Se terminó el pastor, se terminó el papá espiritual, se terminó todo porque me llamó la atención. Deme señales de que está vivo. Y es ahí donde cae el manto de la unción. Es ahí donde cae el manto. ¿Cómo es tu nombre? Franklin. Es ahí donde cae el manto, Franklin. Por eso que después comenzás a experimentar y a vivir cosas que otros no pueden experimentar.
¿Cómo? ¿Dios hace acepción de personas? No. Es que yo acepté a Cristo en mi corazón, pero también acepté mi paternidad. Yes, aleluya. Y el ADN de este hombre se empieza a meter dentro del mío. Tengo el ADN de Dios, pero tengo el ADN de este hombre también. Por eso que muchas personas después terminan predicando igual que su padre, caminan igual que su padre, tienen los gestos que... Porque el hijo se parece a su padre. Aleluya. Cae el manto. Franklin, tú tienes un nivel de unción. Ese nivel de unción lo recibiste de parte del Espíritu. Pero cuando te metes con tu Padre, el manto de la unción cae sobre tu vida. Ahora caminas en la unción tuya, pero caminas en la unción del Padre. El problema es que un día te la crees y crees que todo lo que estás haciendo es porque tú lo haces y empiezas a no reconocer paternidad. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que dice: ah, pero Dios me usa a mí. Deme señales de que está bien. Y algunos comienzan a creer que son ellos. Y siempre hay gente dentro de la iglesia que va a venir y te va a decir: ay, cuando vos predicaste sentí más la unción que cuando predica el pastor. Y ahí hay que tener cuidado, porque eso yo les llamo los perros que vienen a lamer la llaga. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los perros no heredarán el reino de los cielos. Y no está hablando de animalitos. Está hablando de perro. Cuando la Biblia dice en el libro de Proverbios que el perro vuelve a su vómito, significa que son los perros los malos obreros. Entonces siempre va a haber alguien que cuando vos estás liderando, estás predicando, estás dirigiendo, va a venir algún perrito a lamerte la llaga y a decirte cómo te usa Dios. Yo siento la unción cuando usted está arriba. Después no, con otro no. Deme señales de que está vivo. Y el problema es que tú te la empiezas a creer, Franklin. Y tú un día dices: bueno, si yo estoy ungido, entonces yo estoy ungido y me voy. Ve. Pero el manto de la casa no lo puedes llevar. Porque todo aquel que está bajo rebeldía, el manto no puede cubrirlo. Y el manto se queda aquí en la casa. Tú te vas y por un tiempo tienes residuos en la unción de la casa del Padre. Pero luego después te empiezas a quedar con la unción propia. Y empiezas a ver que no está funcionando como funcionaba antes. Porque para cargar el manto del Padre, toda aquella persona que quiere tener autoridad, hay un solo requisito. Toda persona que quiere cargar tu manto o el manto de la autoridad, hay un solo requisito. Pregúntame cuál es. Tiene que estar bajo autoridad. No salió con fuerza ese aplauso. Significa que lo que comenzaste a hacer ahora lo empezaste a hacer en tu unción. Porque al primero que le dividieron el reino no fue a un hombre en la tierra.
Pregúntame cómo es eso. Al primero que le dividen el reino es a Dios en el cielo. Por eso que Satanás, cuando se revela, le lleva a la tercera parte de los ángeles. Y todo lo que nace en división está bajo maldición. Porque la fuente, escucha, tú puedes tener el don, pero no tienes la fuente adecuada. Uy, Señor. Perdí unos cuantos. Vos te quedás conmigo, sí. Denme señales de que están vivos. Por eso que el manto de la unción nunca se te tiene que subir aquí. Porque cuando se te sube a tu cabeza, tú te empiezas a equivocar. Voy a profetizar sobre esta iglesia. Voy a profetizar sobre este pueblo. Este pueblo va a crecer mucho. Yo cuando entré por la puerta de este templo, yo sentí el amor, sentí el cariño que hay hacia las almas. Escuche, sentí el fervor que hay, sentí las ganas y el deseo que todos, no solamente el pastor, tienen el deseo de crecer, de prosperar. Esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a ser grande, esta iglesia se va a multiplicar. Y cuando se multiplique, le vengo a decir a alguien aquí adentro: no te equivoques, porque el manto que está en esta casa tiene que ser respetado siempre. Siento gloria. Siento gloria. Y taranamana shota. Una iglesia carga una unción, porque el padre de la casa carga una unción. Y cuando el padre de la casa carga una unción, los hijos de la casa comienzan a cargar la misma unción. Por eso que en una casa no pueden haber dos visiones, porque si hay dos visiones hay división. Lo que tiene que haber es una sola visión. Quizás mucha gente puede decir: yo no estoy de acuerdo. Lo digo, no. Es que Dios no te trajo para que estés de acuerdo. Dios no te trajo para que estés de acuerdo con todo. Dios te trajo para que ayudes a que la visión que la casa tiene se tiene que cumplir. Y ahí está el problema. Porque mucha gente lo quiere hacer a su manera. Y por eso que mucha gente termina diciendo: yo no estoy de acuerdo. Y a veces, pastor, a la gente que no está de acuerdo, permiso, Franklin, hay que darle la mano. Mucho gusto. Dios te bendiga. Quizás no es el lugar donde tienes que congregarte. Órale al Señor. Porque no vas a dejar que la casa fluya y no vas a fluir en lo que tú tienes. Miércoles de avivamiento, ¿no? Voy para allá. Escucha. Por eso que Dios te llama a su presencia para sanarte, para libertarte, para cambiar tu vida. Pero luego, después de un proceso, Dios comienza a encender algo dentro tuyo. Es que el manto que tiene esta casa es el manto donde vos entraste y donde empezaste a surgir.
Esta casa carga con un manto de unción. Dígame amén. Por lo tanto, ese manto de unción es el manto que Dios está utilizando. Por eso que un manto figurativamente es lo que representa la unción y el poder de Dios sobre la vida de un hombre. Yo no sé cuántos en esta tarde noche han recibido a Cristo en el corazón, pero han recibido también la visión de esta casa en el corazón. Quienes lo hayan hecho son los que acompañan, son los que no reniegan, son los que no salen murmurando por allí, son los que acompañan. Hay una gran diferencia entre lealtad y fidelidad. La fidelidad tiene que ver con la persona, la lealtad tiene que ver con la causa. Hay gente que puede ser fiel a ti, pero no es leal al manto. Es fiel a ti porque capaz que ni siquiera escucha a otro predicador, te escucha solamente a ti. Pero cuando tú le dices, vamos a comprar otro terreno, vamos a construir otra iglesia, vamos a crecer y vamos a ser grande, ellos dicen, yo te soy fiel, pero con la causa no me meto. Por eso que cuando un manto te cae tienes que aprender a ser fiel y leal. La fidelidad y la lealtad significa que este es tu pastor, esta es tu casa. No vas a permitir que nadie diga nada de ellos ni de nadie. Pero también te vas a ir mezclando en lo que es la lealtad. Y la lealtad tiene que ver con la causa. ¿Sabe qué aprendí, pastor? Yo que el que es fiel y leal, su vida tiene un eje central. Todo alrededor de él corre en ese eje central. Y ese eje central es Dios y la visión de una casa. Cuando se va a tomar vacaciones, piensa en ese eje central. Cuando se tiene que tomar unos días, piensa en ese eje central. Por eso hay gente que en la iglesia te avisa cuando falta y hay algunos que no sabes si no vienen más o se quedan. Me dijeron que eran más candela ustedes. Vamos, apláudale al Señor. Apláudale, apláudale, apláudale. Celebre, celebre. Quiero terminar. Hay gente en la iglesia que tiene el espíritu de Saúl. Me escondo por aquí adentro, hay una puerta ahí que, ¿a dónde me lleva esa puerta? No puedo salir a mucho, ¿no? A la batería nomás. Va a ser peor si me agarran ahí adentro. Hay muchos en la iglesia que tienen el espíritu de Saúl. Pregúnteme por qué. Porque solamente vienen para que los David le toquen y le saquen los demonios. Y luego después que tocaste y le sacaste los demonios, se van. Y cuando se vuelven a cargar de demonios, vienen a que el arpa le vuelva a sonar por los David. Porque los adoradores son los que transforman las atmósferas. Hay gente que no sabe lo que es adorar a Dios. Piensa que adorar a Dios es cantar una música lenta. Y la adoración tiene que ver con una expresión del corazón. Hay otros que son como Pedro,
Hechos capítulo 12 dice que Pedro estaba en la cárcel, había sido encerrado en la cárcel junto a Jacobo. Jacobo había sido muerto a filo de espada. Pedro estaba en la cárcel. ¿Qué hizo Pedro? Se echó a dormir mientras que una iglesia oraba. Se echó a dormir, se sacó las sandalias, se sacó el cinto, se sacó el manto. Se sacó el manto, dejó la unción de lado. Se sacó las sandalias, dejó de predicar el evangelio. Se sacó el cinto, dejó de estudiar la palabra. Ceñido vuestros lomos con la verdad. El cinto es la verdad. Y se echó a dormir, esperando que una iglesia ore por él. Muchos son como Pedro. En medio de la crisis se echan a dormir y vienen y te dicen: ore por mis hijos, ore por mi matrimonio, ore por mi vida, ore por mis papeles, ore por mí. ¿Y cuándo vos vas a orar por vos? Los Pedros son los que viven de las oraciones de otro. Se echan a dormir mientras que una iglesia tiene que orar por ellos. Pero yo profetizo que esta iglesia es la iglesia de Pablo y Silas, que en medio de la crisis ellos no se echaron a dormir. Estaban en lo más profundo de la cárcel. Le habían puesto cepos, grillos en sus manos y en sus pies. Pero ellos hablaron entre ellos y dijeron: vamos a cantar himnos a Dios. Y mientras que cantaban himnos en medio de la crisis, hubo un gran terremoto. No fueron como Pedro, no fueron como Saúl. No andan buscando que alguien le ore siempre. No andan buscando que alguien le toque el arpa, sino que ellos son provocadores de los milagros de Dios. Esta iglesia se va a levantar en esa unción, en la unción de Pablo y Silas. Porque aunque son atacados, aunque son golpeados, aunque sean criticados, aunque blasfemien contra ustedes, aunque critiquen la forma en que lo están haciendo, ustedes son aquellos que se levantan con himnos, con adoración, con alabanza, y que van a provocar un terremoto en medio de la ciudad. Alguien que diga amén. Ponte de pie.